Pero el silencio duraría poco. Tras recuperar la vara, di media vuelta, dispuesto a proseguir mis averiguaciones cerca del grupo de mujeres. No fue preciso. Una de ellas, la que había estado sollozando, acababa de destacarse de entre sus compañeras, plantándose a medio metro del asiento de Pedro. Era María, la de Magdala, una de las hebreas más significadas, temeraria y juiciosa a un tiempo de cuantas seguían al rabí. Al verla quedé paralizado. Ahora empezaba a comprender el porqué de sus quejidos. Y aquella brava mujer, de mentón hipoplásico, cara estrecha y triangular y ojos perdidos en profundas cuencas sombreadas por anchas ojeras, se encaró valiente con el hombre que la había amonestado. La furia inflamó las arterias de su largo y grácil cuello y una temible chispa destelló en su mirada de azabache. Pedro apenas si tuvo tiempo de alzar sus apagados ojos claros. Como un terremoto, la de Magdala, colocando sus largas y huesudas manos sobre su escaso pecho, le juró por el divino nombre de Dios vivo que no mentía, que no sufría de alucinación alguna y que, tosudo Galileo, si lo deseaba, fuera con ella misma a comprobarlo. Simón Pedro palideció ante la justificada cólera de la Magdalena. En su vehemencia, el manto que cubría su cabeza terminó por resbalar hasta el suelo, dejando al descubierto unos cabellos suaves, negros y desordenados. Y los finos cordoncillos dorados que colgaban de los orificios practicados en los lóbulos de las orejas oscilaron rítmicamente, al tiempo que en la silenciosa sala se escuchaba el entrechocar de su collar de conchas. Una de las mujeres, discretamente, recogió el manto y, ofreciéndoselo a la enfurecida María, trató de disuadirla. Pero ésta, no en vano había sido cortesana en la industriosa y disoluta villa de Magdala, sabía enfrentarse a los hombres y con la fuerza que proporcionan la seguridad y el conocimiento de la verdad, rechazó a su compañera, añadiendo: y no solo doy fe, como estas, de que la tumba se hallaba vacía. También os juro que le he visto y hablado con él. Pedro, harto de tanta palabrería, fue a rascarse la calva. Y encogiéndose de hombros le dio la espalda. Juan Marcos vino a salvar la embarazosa situación. Antes de que la Magdalena arremetiera nuevamente contra el incrédulo apóstol, el niño se interpuso entre ambos contendientes, suplicando a la mujer que me relatara lo que decía haber visto y oído. El espontáneo arranque del Benjamín de la casa pareció templar los nervios de la hebrea. Y ante la expectación general fui a acomodarme en uno de los divanes vacíos, ratificando la súplica de Juan Marcos. La de Magdala me observó con desconfianza. Al parecer, era el único hombre entre los allí reunidos que mostraba interés por sus palabras. María, la señora de la mansión, contribuyó a distender la desagradable atmósfera, colmando las restantes escudillas y ofreciendo, solícita y conciliadora, las ya frías hogazas de trigo. Todos aceptaron gustosos, incluido Pedro, quien, con la misma espontaneidad, pidió perdón a la esposa de Marcos. Y la de Magdala, con aire cansino, sin conceder demasiado crédito a mi buena fe, recogió los pliegues de su túnica verde hierba, sentándose a horcajadas en el diván de honor. Al descubrir parte de sus piernas, un finísimo destello hizo que me fijara en uno de sus tobillos. A la trémula luz de las lucernas, vi brillar un aljófar, una pequeña perla, engarzada en una cadenilla que rodeaba dicho tobillo. Le sonreí, animándola a que diera comienzo. Y tras cubrirse con el manto, suspiró con gran sentimiento. Clavó sus ojos en mí, y al fin, una sonrisa de gratitud dejó al descubierto una joven e impecable dentadura. Estaba a punto de conocer lo que, según aquellas mujeres, constituía el primero de una larga cadena de misteriosos e inquietantes sucesos. Estas que ves aquí, señaló la de Magdala a las 4 mujeres que habían ido a sentarse a sus pies, y otras 10 o 15 creyentes en el reino de nuestro maestro, pasamos la fiesta del Shabbat recluidas en la casa de José, el de Arimatea. Nuestra tristeza era tan grande y tan profunda nuestra desolación que muchas creímos morir. Y antes de que apuntara el primer día de la semana, de acuerdo con lo prometido a José y Nicodemo, cargamos con los aceites y aromas. Entonces, le interrumpí tratando de atar cabos, ¿erais 5? Sí, y María fue señalando e identificando a cada una de ellas. Juana, esposa de Chuza, María, la madre de los gemelos Alfeo, Salomé, de Juan y Santiago de Zebedeo y Susana, la más joven, hija de Esra, el de Alejandría. Solo el curtido rostro de Salomé me era familiar. La verdad es que eran tan numerosas las mujeres que habían seguido habitualmente a Jesús y al grupo apostólico que resultaba problemático retener sus nombres o fisonomías. Pero algún día tendré que hablar también de estas esforzadas, imprescindibles y olvidadas discípulas del Rabí de Galilea, sí, quizá más adelante, suponiendo que Dios me siga iluminando y sosteniendo.
Caminamos presurosas. No tardaría en amanecer y deseábamos concluir lo antes posible el doloroso trance del lavado y de la preparación del cuerpo de nuestro Señor. Llegamos a la tumba y, al ver la losa, María Magdalena iba demasiado veloz en su narración. Yo necesitaba más detalles. Por ejemplo, ¿qué sabían de las patrullas de vigilancia apostadas en el sepulcro? ¿Cómo pensaban ingeniárselas para que les permitieran el acceso a la cripta? Estaba removida. ¿Comprendes, Jasón? De nuevo me enfrentaba a una delicada situación. Debía moverme con un tacto exquisito. Extremo. Por nada del mundo podía sugerir, anticipar o revelar lo que ya sabía. Ello hubiera ido contra el rígido código moral de la operación. Así que, sopesando mis pensamientos y palabras, fui conduciendo a la vehemente Magdalena hacia donde me interesaba. Por el camino, prosiguió la mujer, mis hermanas y yo habíamos mostrado cierta inquietud por el asunto de la roca. Tú la has visto y sabes que hacen falta 4 o 5 hombres para moverla. Pero, como te decía, al asomarnos a los escalones, la vimos desplazada. Levanté mis manos, indicándole que deseaba intervenir. La de Magdala, intrigada, me dejó hacer. ¿Pero y la guardia? Mi pregunta despertó interés entre algunos de los apagados discípulos. ¿Así, esos bastardos estaban allí? Presioné, con la mente confusa por tantas y tan excitantes emociones, la hebrea, como sospechaba, había olvidado algo. Fue Salomé quien se encargó de recordarlo. Cuando llegamos a la puerta de los peces nos cruzamos con una patrulla de Antonia. Eran unos 10 legionarios. Y parecían tener mucha prisa. Gritaban entre ellos y no cesaban de mirar hacia atrás. Como si alguien les persiguiera. Extrañadas, intentamos averiguar lo que sucedía. Esa zona, tú lo sabes, está desierta a esas horas y temimos que hubiera algún peligro. ¿Como cuál? No sé, quizá bandidos o animales salvajes. Pero los soldados, desencajados y sudorosos, nos ignoraron y siguieron su precipitada marcha hacia la fortaleza. Era extraño. Aquellos infantes romanos estaban más que acostumbrados a bregar con los salteadores de caminos y con las bestias. Las mujeres deberían de haber tenido en cuenta esta indiscutible circunstancia. Si parecían huir, la causa tenía que ser de otra naturaleza. Yo la conocía, pero, durante algunos minutos, me intrigó por qué las 5 israelíes no se habían planteado el dilema. Un momento, intervine nuevamente, entonces, ¿nadie os advirtió de la custodia designada por Poncio? No, en esos instantes ignorábamos que el sepulcro estuviera guardado por una patrulla. La de Magdala, intuyendo que algo anormal en mis gestiones, me miró directamente a los ojos. ¿Y tú, cómo sabías lo de los guardias? Juan Zebedeo, que no perdía detalle, me ahorró la explicación. Él estaba conmigo cuando, en la mañana del sábado, José nos dio la noticia de la sucia maniobra del Sanedrín. La mujer quedó satisfecha y, retomando el hilo del relato, continuó en los siguientes términos. Salomé lleva razón. La huidiza actitud de los legionarios nos intranquilizó. Pero no la asociamos con la sepultura del maestro. Como te hemos indicado, ni siquiera estábamos al corriente de que hubiera vigilantes. Mis sospechas, por tanto, tenían fundamento. José de Arimatea, ignoro las razones, no les había informado sobre las patrullas. Las mujeres, en consecuencia, partieron de la casa del anciano absolutamente ignorantes del cerco policial que rodeaba la tumba. Quizá fue lo mejor. De haber estado al tanto, lo más probable es que los hechos se hubieran desarrollado de otra forma. Quizá habrían cuestionado el acceso al sepulcro e, incluso, podrían haber desistido de sus propósitos. En verdad, los caminos de la providencia son misteriosos. La Magdalena, como siempre, fue rotunda. A juzgar por sus palabras, ni ella ni sus amigas contemplaron siquiera la posibilidad de que el rabí hubiera resucitado. No me cansaré de insistir en este punto. Salvo David Zebedeo, el resto de los discípulos y simpatizantes del Cristo no creyeron, en absoluto, en las promesas del Galileo. De haber sido así, aquellas mujeres no se hubieran molestado en preparar los ungüentos y demás enseres destinados al embalsamamiento. Así que, muertas de miedo, añadió, cruzamos los huertos, adentrándonos finalmente en la propiedad de José. Había amanecido. La de Magdala, cada vez más confusa con mis aparentemente superficiales preguntas, miró a sus compañeras, tratando de recordar. No. Sus amigas asintieron. Pero no faltaba mucho.
Creo que estábamos al final de la última vigilia de la noche. Por algunos de los detalles que fui obteniendo a lo largo de aquella instructiva charla, y por las informaciones que pude recoger al día siguiente, en mi entrevista con los legionarios de Antonia, casi estoy en condiciones de afirmar que el encuentro de las mujeres con los soldados romanos, los levitas habían huido mucho antes, pudo producirse alrededor de las 05 o 5:15 de esa madrugada. Es decir, faltando 45 o 30 minutos para el orto solar. Juan, el evangelista, en consecuencia, era el que más se aproximaba a la verdad. Cuando todavía estaba oscuro Juan, 20,1. Durante un tiempo, desconcertadas ante la visión de la tumba abierta, no acertamos a movernos del filo de las escaleras. No sabíamos qué hacer. Y el miedo fue apoderándose de todas. Algunas insinuaron que debíamos regresar y dar cuenta a los hombres. Pero yo sentí una irresistible curiosidad. Y les animé a bajar los escalones. Dejamos los bultos en el suelo y, sacando fuerzas de flaqueza, me acerqué a la boca de la gruta. Todo estaba oscuro y, al no disponer de teas, mi primera observación del interior fue nula. Sonreí para mis adentros. La narración de la Magdalena empezaba a resultarme familiar, y comprendí su terror. Mis hermanas, inmóviles al pie de los peldaños, me suplicaron que lo dejara y que volviera con ellas. Sin embargo, aunque todo mi cuerpo temblaba, tomé la firme decisión de entrar y averiguar qué estaba sucediendo. Y así lo hice. Sin pensarlo, desaparecí en el oscuro agujero. Y, tanteando, di al fin con el banco de piedra sobre el que debía reposar el cadáver del Señor. Al notar que se hallaba vacío, casi caigo desmayada. Grité horrorizada. Y, medio enloquecida por el susto, con las manos extendidas, luché por encontrar la salida. Pero el pánico confundió mis sentidos y fui a chocar con una de las paredes de la sepultura. Fueron momentos angustiosos. Estremecida por los recuerdos hizo una pausa. Cuando, al fin, palpé las aristas de la boca y salí al exterior, estas habían desaparecido. Dirigí entonces la mirada hacia las 4 atentas mujeres. Y una de ellas, Susana, confirmó lo dicho. Al oír el alarido de María, la tensión y el pavor estallaron y nos precipitamos escaleras arriba. No sabíamos qué ocurría, pero corrimos. Corrimos como locas, tropezando aquí y allá, hasta llegar a las mismísimas murallas. Una vez junto a la ciudad, mientras intentábamos recuperar el aliento, Juana, más serena que nosotras, nos hizo ver que habíamos abandonado a María. Discutimos, pero, por último, cogidas de la mano y tiritando de miedo, deshicimos el camino, entrando de nuevo en el huerto. La de Magdala disculpó a sus amigas con una sonrisa. Y añadió: cuando las vi aparecer me lancé a su encuentro, gritándoles: ya no está. Se lo han llevado. Estas primeras expresiones de la Magdalena, desde mi punto de vista, eran especialmente importantes. Venían a reflejar sus auténticas creencias y pensamientos en tan críticos momentos. No gritó: ha resucitado. Sencillamente, su lógica materializó lo que resultaba evidente, que se lo habían llevado. Pero, deseoso de escucharlo de sus propios labios, cargué las tintas en dicho grito. ¿Se lo han llevado? ¿Eso fue lo primero que pensaste? Humildemente, sin el menor deseo de arrogarse una falsa fe en la promesa de Jesús, replicó con un rotundo sí. Guardé silencio, emocionado por su sinceridad. Entonces, casi a rastras, las conduje hasta la boca del sepulcro, obligándoles a que entraran y certificaran lo que les decía. Así lo hicimos, confirmaron todas. ¿Y cuál fue vuestro primer pensamiento? El de María, que alguien había robado o trasladado el cuerpo a otro lugar. Poco me faltó para insinuarles si habían visto algo más. Por ejemplo, los ángeles de vestiduras luminosas que citan los evangelistas, o si, incluso, escucharon o sintieron el terremoto de que habla Mateo. Pero opté por esperar y tantear el asunto algo más adelante, cuando ellas hubieran concluido su versión, y con la suficiente delicadeza como para no levantar suspicacia. De todas formas, ya era muy sintomático que ninguna de las mujeres hubiera hecho referencia alguna a un acontecimiento tan fuera de lo común como la posible aparición de un ángel del Señor. De haberse producido tal suceso, ninguna lo habría ignorado. ¿Y qué hicisteis después? Estábamos tan confusas que, durante un buen rato, nadie dijo nada. Fuimos a sentarnos en la segunda piedra, la que se hallaba tirada en el centro del callejón, y empezamos a discutir entre nosotras. Ni José ni Nicodemo nos habían insinuado que el cuerpo debiera ser trasladado. Llegamos a enfadarnos, incluso, molestas por lo que estimábamos una falta de delicadeza. Pero, casi al momento, rechazamos esta posibilidad. El hurto tenía que ser obra de otras personas.
Seguramente, comentamos, los responsables han sido Caifás y sus ratas. Además, había otro detalle inexplicable. Cuando empezó a clarear, con algo más de luz y serenidad, entramos de nuevo en la tumba, confirmando el extraño orden de los lienzos. Aquello me interesaba sobremanera. Y simulando no haber entendido, les rogué que repitieran sus explicaciones. Efectivamente, las mujeres, más perspicaces que los hombres para estas cuestiones, también habían reparado en la singular disposición de la sábana y del pañolón. Era muy raro, insistieron. Si alguien roba un cadáver, ¿por qué va a entretenerse en dejar la sábana tan bien dispuesta? En aquellos momentos de confusión, a pesar de la evidencia de la mortaja, la Magdalena y sus compañeras siguieron empeñadas en que todo aquello era obra humana. Tuvo que suceder algo muy especial para que empezaran a entender. El primer toque de las trompetas del templo, avanzó la de Magdala, nos sacó de tan enmarañada discusión. Y nos disponíamos regresar para comunicar estos sucesos cuando, de improviso, al subir las escaleras del panteón, vimos a un hombre bajo los árboles. ¿Y cómo supisteis que era un hombre? La súbita pregunta de Simón Pedro llevaba una irritante carga de ironía. Y la mayoría de los discípulos rió la ocurrencia. El rostro de la Magdalena volvió a endurecerse. En ese momento reparé en el jarrón de barro situado sobre la mesa. Allí continuaban los manojos de espliego y los lirios blancos y morados que yo había arrancado en los alrededores de Getsemaní y que habían adornado durante la última cena. Conservaban aún buena parte de su fragancia y lozanía. Y en un desesperado intento por aliviar la tensión y demostrar mi fe en las palabras de la hebrea, alargué el brazo, tomando una de las delicadas flores. Me incorporé, abrí las palmas de sus manos y, con una dulce sonrisa, le supliqué que la aceptara. María, consternada, pasó del dolor y la rabia a la gratitud. Regresé a mi diván y, ante el estupor de los mordaces discípulos y la mirada de aprobación de Juan Marcos, le hice ver que ardía en deseos de conocer el resto. Haciendo un esfuerzo, y respondiendo directamente a Pedro, la Magdalena continuó. Su túnica y manto eran los de un hombre. Algo diferentes, sí, pero los de un hombre. ¿Por qué? Pregunté intrigado. No sabría explicártelo. Paseó la mirada entre sus compañeras, como buscando apoyo. Eran de lino y lana. De eso casi estamos seguras. Pero sus colores, las ropas parecían nevadas. Pedro soltó otra inoportuna y sonora carcajada. Pero, esta vez, María hizo como si no la hubiera oído. Brillantes, ¿quieres decir? Le animé. La cabeza de la Magdalena osciló a derecha e izquierda, en señal de duda. No exactamente. Su brillo era mate. En un primer momento tuve la impresión de que sus vestidos se hallaban cubiertos de miles de pequeñísimos copos de nieve. Pero sé que eso es imposible. Está bien. Continúa, por favor. Nos quedamos quietas. En silencio. Observándole. Estaba a cierta distancia. ¿A cuánto? No sé, bajo los frutales. Eso quería decir a unos 4 o 5 metros del filo de los escalones. Parecía absorto en algo que había en el suelo. Creo recordar que eran unos mantos amarillos y unos bastones claveteados. ¿Unos bastones? Pregunté simulando extrañeza, pero las mujeres se encogieron de hombros. Evidentemente no conocían el porqué de la presencia de aquellos objetos en las proximidades del sepulcro. Y guardé un prudencial silencio. Una de mis compañeras nos susurró algo sobre el jardinero de José. Pero no estábamos seguras. Era tan alto y fuerte como el hortelano, eso sí, pero vestía de forma muy diferente. Además, su rostro. Al pronunciar aquella palabra, el silencio en la cámara se hizo más denso. Aunque algunos trataban de disimularlo, la verdad es que la casi totalidad de los apóstoles seguía el relato con especial curiosidad. Su rostro, no te rías, Jasón, era como el cristal. Por supuesto que no moví un solo músculo. Y la mujer agradeció mi prudente actitud. Es tan difícil de explicar. ¿Quieres decir que su cara era luminosa? No, ninguna recuerda que aquel hombre emitiera luz. Era otra cosa. Aunque siempre nos mantuvimos a una cierta distancia, pudimos apreciar sus rasgos y sus cabellos. No eran como los de un ser humano. Parecían transparentes. Un inevitable cuchicheo de desaprobación se difundió por la sala. Os digo lo que estas y yo hemos visto. Que Dios me fulmine si miento. ¿Transparentes? Aquello sí era nuevo para mí. Y debo ser sincero. Al oírlo, dudé. Estaba alboreando. La luz era todavía difusa. La visión de las cosas, muy parcial y limitada. Las mujeres se hallaban sometidas a un intenso shock, la imaginación y los deseos de volver a ver a su maestro, bien pudieron jugarles una mala pasada.
Era preciso que yo pudiera presenciar alguna de aquellas supuestas apariciones. Así que, luchando por no traslucir mis serias dudas, obvié el asunto de las descripciones, preguntándole sin rodeos. ¿Y qué ocurrió? Mis hermanas no se atrevieron a dar un solo paso. Pero yo, pensando que aquel hombre sabía algo sobre la desaparición del cadáver, me fui hacia él. Y cuando estaba a 2 o 3 metros llamé su atención, preguntándole, ¿dónde has llevado al maestro? ¿Dónde reposa? Y, para que vayamos a recogerlo. El extranjero no contestó. Ni siquiera me miró. Siguió allí, con los largos brazos desmayados a lo largo de la túnica y la cabeza baja, mirando hacia el suelo. ¿Extranjero? Intervine. ¿Por qué le has llamado extranjero? Porque no le conocía. Además, sus ropas. Aunque ahora, en nuestra época, el gesto de María nos parezca normal, saliendo al paso de un hombre e interrogándole, en aquel tiempo no era así. Todo lo contrario. La sociedad niala miraba a la mujer que tenía la osadía de dirigir la palabra a los hombres o de detenerse en la calle a conversar con un extraño. El caso es que la de Magdala, al límite de su resistencia y al no obtener respuesta por parte del misterioso personaje, rompió a llorar, derrumbándose sobre el suelo arcilloso de la finca. En mitad de mi desesperación, añadió María con renovados bríos, aquel extranjero, al fin, levantó su rostro y nos habló. ¿Recuerdas sus palabras, exactamente? Una por una. Parece que le estoy viendo y oyendo. María llevó el lirio a sus labios. Y las aletas de su nariz temblaron levemente. ¿Qué buscáis? Quedé desconcertada. Aquella voz, me sequé las lágrimas como pude y, mirándole, acerté a responder. Buscamos a Jesús, enterrado en la tumba de José, pero ya no está. ¿Sabes tú dónde le han llevado? La impaciencia me consumía. Y sin dejar que terminara, abordé su comentario sobre la voz del extranjero, pidiéndole más detalles. La de Magdala, con los ojos humedecidos, movió la cabeza afirmativamente. Creo que le faltaban las palabras. Finalmente, en un tono más cálido, casi confidencial, remontó su emoción. Era él, entonces lo supe. Su voz. Ocultó el rostro entre las manos y, por un instante, creí que estaba a punto de echarse a llorar. Todos los allí reunidos, conmovidos, no se atrevieron a respirar. Su voz. Sí, yo la conozco. Era él. ¿Pero qué respondió? Este Jesús, ¿no os ha dicho, hasta en la misma Galilea, que moriría, pero que resucitaría? ¿Estás segura que esas fueron las palabras del extranjero? María, apretando los dientes, ahogada en sus sentimientos, solo pudo contestar con varios y consecutivos movimientos de cabeza. Al final, sus lágrimas corrieron por las blancas mejillas. Varias de las mujeres se apresuraron a consolarla, mientras el silencio se hacía violento, pastoso. Todas nos conmovimos, prosiguió Salomé. Todas comprendimos, pero no supimos reaccionar. Al poco, volvió a hablar. Su voz, dulce y afectuosa, pronunció un nombre, María. Esperé a que la de Magdala recuperara la calma. Secó su llanto y, al comprobar que mis ojos seguían fijos en ella, se disculpó, pidiéndome que no tuviera en cuenta su flaqueza. Algo debió de notar en mi mirada porque, mal dibujando una sonrisa, exclamó. Gracias, Jasón. Tú eres distinto a todos estos. El brillo de mis ojos fue la mejor respuesta. Y la valiente hebrea continuó así. Entonces, al escuchar mi nombre, ya no dudé. Era el maestro. Pero, estaba tan cambiado. Y presa de una mezcla de alegría, sorpresa y miedo, enterré mi rostro en el polvo de la finca, murmurando, mi señor. Mi maestro. Mis hermanas me imitaron y cayeron igualmente de rodillas, atónitas. Sé que puede parecerte una niñería, pero, ardiendo en deseos de abrazarle, de besarle, de estrujarle entre mis brazos, fui acercándome a él. Y cuando me disponía a hacerlo, retrocedió, diciendo, no me toques, María. No soy el que tú has conocido en la carne. La interrumpí de nuevo. Y mi pregunta, lo sé, debió parecerle absurda. Pero tenía que hacérsela. ¿Llegaste a verle los pies? María, desconcertada, sin terminar de captar mis intenciones, frunció el ceño. No sé, creo que sí. ¿Cómo eran? Intervine sin darle tiempo a recapacitar. Bueno, ahora mismo no recuerdo. Espera, sí, eran como el vidrio. Sí, Dios mío. Podía ver la tierra a través de ellos. No hice más comentarios. El detalle de la transparencia me tenía trastornado. Por un lado dudaba, pero, por otro, la seguridad de la testigo parecía tan sólida. Por supuesto, no me atreví a desobedecerle. Y me quedé allí, de rodillas, ensimismada. Visiones. Eso es todo.
Pedro volvió a las andadas, removiéndose inquieto en su diván y mascullando su teoría. ¿Por qué crees que te dijo que no era el que tú habías conocido en la carne? En esta ocasión, María replicó con una lógica aplastante. Porque, aunque tenía forma humana, no parecía de carne y hueso. ¿Dijo algo más? Sí. Después de ordenarme que no le tocara, añadió. Bajo esta forma permaneceré entre vosotros antes de ir cerca del Padre. ¿Bajo esta forma? ¿A qué podía referirse la mujer? ¿Qué clase de cuerpo era el que aseguraban haber visto? ¿Qué nuevo misterio tenía ante mí? La de Magdala se levantó y, con los ojos fijos en el tosudo Pedro, gritó. Y dijo algo más. Rodeó los divanes y, aproximándose al pescador, estalló. Ahora id todas y decid a mis apóstoles, y a Pedro, que he resucitado y que me habéis hablado. La reacción del tosco Galileo nos desconcertó a todos. Al oír su nombre se alzó y, lívido, sin desviar los ojos de la Magdalena, tartamudeó. Dijo mi nombre. Todas lo escuchamos, respondieron las mujeres al unísono. ¿Estáis seguras? Ahora id todas y decid a mis apóstoles, y a Pedro, que he resucitado y que me habéis hablado. María repitió las palabras de Jesús, poniendo especial énfasis en la alusión al incrédulo Galileo. Lo comprendí al momento. Aquellos hombres, con sus burlas y reproches, ni siquiera les habían dejado explicarse y narrar lo sucedido en su integridad. Y algo que yacía dormido en el corazón de Pedro despertó, obligándole a reaccionar. Se echó el manto por los hombros y, en otro de sus característicos arranques, salió de la estancia a la carrera. Un segundo después, como movido por otro resorte, Juan Zebedeo le imitaba. Saltó del banco y corrió tras él. Ninguno de los restantes discípulos movió un solo dedo. La incredulidad continuaba pintada en sus rostros. No lo pensé dos veces. Tomé el cayado y, sin cruzar palabra alguna con los presentes, salvé la distancia que me separaba de la puerta, desapareciendo. En mi mente se acumulaban aún muchas preguntas. El relato de la Magdalena no había hecho sino estimular mi curiosidad. Pero debía cumplir lo planeado por Caballo de Troya. Era imprescindible que estuviera cerca de Pedro y de Juan en el momento en que descubrieran la demoledora realidad de la tumba vacía. ¿Cómo reaccionarían? ¿Ocurrirían los hechos como cuentan algunos de los escritores sagrados? En este aspecto, por lo que llevaba visto y oído, ni siquiera el fiable Juan había respetado el orden cronológico de aquellos primeros sucesos. Es más, esa parte de su evangelio aparece trastocada. En el capítulo 20, como es fácil de punto comprobar, la famosa carrera hacia el sepulcro es intercalada antes de la aparición del rabí a María Magdalena. Leyendo al evangelista en cuestión, uno tiene la impresión que la de Magdala acudió a la tumba en solitario, sin las mujeres. Y que, nada más descubrir el sepulcro vacío, corrió a la ciudad, lo anunció a los discípulos y Pedro y Juan se precipitaron hacia la finca de José. Incomprensible, como ya he referido más de una vez, y como seguiré demostrando, la pulcritud de los evangelistas como historiadores y notarios de los hechos y dichos de Jesús de Nazaret deja mucho que desear. Al salir de la casa establecí una fugaz conexión con el módulo, anunciando a Eliseo que me disponía a cubrir otro de los objetivos del plan. Eran las 08:45. El bullicio había ido en aumento en las calles de la ciudad y, siguiendo la inteligente recomendación de mi hermano, decidí evitar las aglomeraciones. Te invito a suscribirte. Gracias.